Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presenta un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible. Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por darnos siempre esta oportunidad de poder estar acá siempre reunidos con el propósito de poder siempre engrandecer, de poder siempre adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Sabemos que tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero. Agradecemos a Dios por su vida, que usted siempre está, siempre ahí atento, atenta a estos servicios virtuales que siempre también tenemos, dándole gracias a Dios por su vida, por su familia, sabiendo de que pues Dios en su amor y en su misericordia siempre tiene el cuidado de sus hijos. Así es que en esta hermosa mañana, dentro del tema que quiero compartir con ustedes, con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirla con ustedes, quiero antes orar para poder iniciar dentro del tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que podamos aprender, que podamos oír la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor sea ayudándonos a poder siempre dar su palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias, mi buen Dios amado, por este privilegio, soberano y eterno Dios. Bendecimos, glorificamos, exaltamos su nombre, mi Dios amado, porque solo usted es Dios de dioses, Jehová, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Padre, en esta hermosa hora, mi Dios amado, venimos, Padre celestial, pidiéndole, Señor Dios bendito, que su palabra, Señor, haya cabida, Señor, en cada uno de los corazones, en cada una de las mentes, Señor Dios bendito. Señor, le pido, mi Dios eterno, que sea usted, Padre celestial, obrando poderosamente, Señor, a través de su palabra, Señor. Le pido, Padre, que sea su Espíritu Santo, Señor, obrando también, Señor, poderosamente en cada una de las vidas de sus hijos, de sus hijas, y aún convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Padre, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya no tiene oportunidad de salvación, Señor. Yo le pido, Padre, por favor, que sature los aires, limpie la atmósfera, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, todo ataque del enemigo, toda obra satánica y diabólica, la reprendemos, la atamos, la hacemos inoperante, Padre, en el nombre de Jesús. Desactivamos toda fuerza del enemigo en contra de la iglesia, Padre, y le pido que su palabra, Señor, Padre, venga, Señor Dios bendito, a hacer ese efecto, Señor Dios bendito, en cada uno del espíritu, Señor, del ser del hombre, Padre celestial. En el nombre de Jesús, vivifique, Señor, el espíritu, Padre, a través de su palabra, Señor, mi Dios eterno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, le rogamos. Amén y amén. Así es que, bueno, mis amados hermanos, siempre, pues como les decía anteriormente, meditando siempre la palabra del Señor, pues me llamaba la atención siempre el poder meditar conforme a lo que Dios nos da, conforme a lo que Dios nos habla. Y creo que cuando nosotros estamos siempre atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues creo que el Señor se deleita dentro de ellos. Quiero ponerle un versículo, usualmente, que antes de poder entrar al tema, que no lo puse en lo que es el PowerPoint, pero quiero decirle este versículo que el Señor traía a mi corazón también en Miqueas. Dice Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí hay tres cosas que Dios pide del hombre. Una que es, en este caso, es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces me llamaba la atención al respecto dentro de una de ellas, aunque yo creo que eso es lo que Dios pide tres cosas usualmente en sí del hombre, pero que esto implica mucho. Y creo que cuando nosotros podemos estudiar cada uno, tanto el poder ver en cuanto se habla de la justicia, en cuanto se habla amar misericordia, entonces nosotros podemos ver entonces conforme a lo que el Señor enseña y lo que dice. Y yo creo que cuando nosotros
podemos entender lo que también dice en Mateo capítulo 12:7, dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. O sea que aparte de que no tenían misericordia, no hacían justicia. Entonces aquí nosotros podemos ir entendiendo que el Señor, después de que el pueblo hacía sacrificios, el Señor ya no le agradó a eso, sino que el Señor entonces empieza a demandar del hombre que él tenga que tomar otro tipo de actitud, ya no el de sacrificar, sino entonces el de cómo dentro de la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿verdad? Pues tenga que de alguna manera tener que demostrar algo mejor que el sacrificio que hacía antes. Entonces cuando nosotros vemos, entonces, y dentro del tema que quiero proyectarle, como le digo, dentro de este tema hay mucho que nosotros podemos estudiar, podemos aprender. Pero cuando entonces empezamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña, estuvimos viendo al respecto, y en una de las prédicas le puse cada una de las bienaventuranzas que se encuentran en la Biblia. Pero hemos hablado al respecto de la bienaventuranza de la persecución, hemos hablado dentro de otras bienaventuranzas, bienaventuranza también del que teme a Jehová. Pero en esta hermosa hora yo quiero ver bienaventuranza de los misericordiosos. Y eso es muy importante que nosotros entendamos al respecto de la misericordia. Por eso le ponía, ¿verdad?, como bases también los versículos anteriores, que habría mucho también de eso, que como le vuelvo a repetir, que nosotros pudiéramos hablarlo. Pero me llama la atención entonces que una de las cosas, quiero que veamos dentro de este tema, podemos ver bienaventuranza de los misericordiosos. Acuérdense que cuando se habla, hermano, bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz, quiere decir bendecido. Entonces, al respecto de la bienaventuranza, pero entonces me llamaba la atención al respecto, podemos ver algunos conceptos que según, aún en lo secular se puede o se da a conocer dentro de lo que es la bienaventuranza. Y usted puede ver en los conceptos que tenemos ahí de la bienaventuranza, usted puede darse cuenta que dentro de esta bienaventuranza, entonces algunos conceptos que pude sacar aún dentro de alguna etimología o de la etimología de esta palabra. La palabra misericordia viene del latín misericordia, formado, dice, de miser, que se habla de miserable, desdichado, que es una palabra prácticamente como compuesta, póngale de esa manera, pero también es cor o cordis, que se habla de corazón, y viene del sufijo, dice, ia. Pero esta palabra, dice, se refiere a la capacidad de sentir la dicha de los demás. Entonces, hay otros conceptos que pude encontrar, que hablándose de la misericordia, dice, es la disposición o compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiestan en amabilidad, dice, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, dice, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Pero también veía otro concepto que significa tener un corazón, dice, solidario con aquellos que tienen necesidad. Entonces, estos son dentro de algunos conceptos, pudieran haber más, pero yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ir viendo es al respecto de cómo Dios entonces nos enseña. Porque ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo yo voy a aprender a hacer misericordia? Porque una de las cosas, por eso le decía dentro del tema, ¿verdad? Bienaventuranza de los misericordiosos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lo que la palabra del Señor nos lleva es que entonces lo que podemos empezar a ver es cuál es o de qué manera entonces nosotros podemos ver la misericordia, una manifestada en Dios. Y si nosotros aprendemos, porque mire, la misericordia la tenemos que aprender. Entonces nosotros aprendemos la misericordia. Entonces,
Por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando se confrontaba contra los fariseos, escribas y hermanos, y él dice, en cuanto habla Dios, ¿verdad? Habla el Padre, Él dice, ya no quiero más sacrificios, no, sino que lo que quiero es misericordia. O sea, como que dice, vayan y aprendan ustedes qué es misericordia. Entonces, porque a veces hablamos, como le vuelvo a repetir, de misericordia y pues definitivamente no hacemos misericordia cuando tenemos que hacer misericordia. Entonces, dentro de ello quiero que veamos la manifestación de la misericordia de Dios, en este caso hablándose del Padre. Porque si aprendemos, acuérdense que aún el Señor Jesucristo, Él dijo que Él, hermano, lo que Él hacía era porque Él lo había visto del Padre. Él lo había aprendido prácticamente del Padre. Entonces, nosotros podemos ver entonces lo que la Biblia dice dentro de la manifestación de la misericordia, en este caso de Dios Padre. Usted puede darse cuenta que dice ahí en Lucas 6:36. Vea bien, ¿qué dice Lucas 6:36? Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces eso es lo que nos dice Lucas. Dice, sed pues, dice, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Ok, como hijo de Dios, entonces nuestro Padre Celestial es la mayor muestra o el mayor ejemplo en sí, conforme a su palabra, al ver de qué manera entonces Él ha manifestado su misericordia. Y la misericordia de Dios está bien palpable, o está bien, bueno, tal vez no dice palpable, sino que está bien visible, hermano, en la palabra, que nosotros podemos ver cómo es la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios está manifestada, hermano, que aunque aunque una persona haya hecho algo malo, Dios entonces se abstiene para poder entonces, hermano, operar en contra de lo que esta persona hizo. O sea, Dios, de alguna manera, como que a Dios se le toca el corazón y Dios entonces, hermano, no hace lo que tendría que hacer. ¿Cómo lo podemos poner para que nosotros lo podamos entender? Y se lo voy a poner de esa manera. Yo creo que en algún momento lo hemos hablado. Entonces, cuando nosotros entonces empezamos a ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios, pues de la misma manera entonces nosotros vamos a aprender a manifestar la misericordia de Dios. Cuando nosotros entonces, póngale que se lo voy a poner así, cuando un hijo hace algo malo, entonces el padre sabe que lo que se merece, cuando se merece una regañada, se merece, hermano, que le den cincho, y entonces usted viene y dice, bueno, porque tengo misericordia, no porque sea alcahuete, ¿verdad? No, sino porque tengo misericordia, entonces yo hoy no le voy a pegar a mi hijo, y voy a hablar con él y le voy a decir, mira, esto lo que hiciste no está bien. O sea, en eso de esta manera, porque cuando usted se da cuenta, entonces lo que podemos ver aquí, que el hacer misericordia, por eso le ponía aquí, el hacer misericordia se aprende, porque entonces dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces el ejemplo para aprender aquí es Dios Padre, es Dios. Entonces, y hermano, y me llama la atención porque cuando empezamos a leer en sí la palabra del Señor, cuando empezamos a leer, hermano, lo que dice la Biblia, y quiero llevarlo también ahí a Salmos capítulo 78, 38. Y usted se va a dar cuenta que entonces hacia dónde lleva la misericordia, en este caso hablándose de la misericordia del Padre, porque a veces lo que nosotros, hermanos, no somos capaces de hacer, y Dios nos lo muestra, que Él es misericordioso, que Él lo hace. Entonces, como Él lo hace, nosotros debemos de aprender de Él a hacer también lo que Él hace. ¿Cuántos estamos dispuestos a aprender de nuestro Padre Celestial? Porque el Señor Jesucristo aprendió de Él. Entonces, Salmos 78, 38 dice, pero Él, dice, misericordioso, perdonaba, dice, la maldad y no los destruía. Vea bien, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no, dice, despertó todo su enojo.
Sí, hermano, si Dios hubiera despertado todo eso, no. Mire, llegó un momento del pueblo de Israel de tantas que venían haciendo, hermano, que Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a destruir a este pueblo, te lo voy a quitar y te voy a dar a uno mejor todavía que a este que tú tenés. Este es muy rebelde, son muy desobedientes, son muy berrinchosos, pero ¿sabes qué? Te los voy a quitar. Entonces, hermano, Moisés viene y le dice, pues, ¿cómo los vas a destruir? ¿Qué van a decir las otras naciones, los otros pueblos? Que solamente, o qué van a decir los de Egipto, que solamente nos sacaste de ahí para destruirnos. Entonces Dios dice, bueno, ok, está bien, Moisés, no los voy a destruir a estos, aunque el corazón de ellos está inclinado a hacer lo malo, a la perversidad, pero no los voy a destruir, no los voy a destruir. Entonces usted va viendo y cuando usted lee en hermano todo el capítulo 78, usted se da cuenta prácticamente todas las cosas que Dios, hermano, es capaz de poder perdonar. Porque dentro de la misericordia, o sea, donde te lleva la misericordia es poder llegar a perdonar. Entonces, aquel que no perdona, eso quiere decir que no ha aprendido qué es ser misericordia, o qué es hacer misericordia, o qué es ser misericordioso. Entonces, por eso, mire, porque el punto es que, hermano, Dios está sobre todas las cosas. Dios está sobre todos nosotros. Pero ahora una de las cosas, nosotros no estamos sobre nadie. Nosotros estamos igual que todos en este mundo. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema de todos? Que a veces, hermano, como Satanás muchas veces viene a poner en el corazón del hombre a creerse más todavía, como Satanás se quiso creer más que Dios, quiso ir más arriba de Dios. Entonces así Satanás, hermano, también pone en el corazón de mucha gente creerse más que otros. Y a veces se creen hasta más perfectos que otros, y por lo cual entonces lo que pasa es que se olvida de que ellos también están en la tierra. Y cuando alguien se olvida de que está en la tierra, entonces, hermano, cuando se trata de hacer justicia y no usar la misericordia, entonces hacia donde lo lleva es que lo que está haciendo es que el juicio que está procurando para el otro posteriormente pueda venir para él. Manifestado definitivamente en este caso, hermano, como nosotros lo vemos en la vida de David. David, cuando Jonatán llega y le dice, ¿sabes qué, David? Y le empieza a poner aquel cuadro, ¿verdad? De aquel hombre que tenía sus corderitos y su corderita, su hermano, y en este caso aquel que tenía solo una se la quita, y dice David, bueno, a ese ingrato, a ese infeliz hay que matarlo. Ese se merece la muerte. Pero entonces le dice Jonatán, perdón, no es se me fue hasta el nombre, mire. El profeta Natán le dice, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. No se acordó de que él estaba en la tierra. No se acordó que de ninguna manera, hermano, a él le podía llegar a caer la chibolita, como se dice, ¿verdad? Entonces póngale que Dios es, por eso le decía anteriormente que Dios es sobre todas las cosas. Dios está sobre todos nosotros. ¿Quién va a hacer justicia sobre Dios? ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? Si Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas y Él determina sobre cada uno lo que Él quiere determinar. Pero está porque Él es justo. Él es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Entonces cuando nosotros empezamos a ver dentro de este salmo, y como le digo, cuando usted lee todo el salmo, yo considero de que si pudiéramos leer todo el salmo, usted se da cuenta, hermano, todas las cosas que el pueblo de Israel hizo, hermano, aún en medio del desierto. Todas las cosas que el pueblo de Israel, que de alguna manera hubieran merecido que hubieran sido destruidos. Pero yo creo que ahí entonces vemos la misericordia de Dios. Pero entonces mire, cuando usted analiza este versículo, ahí en Salmo 78, 38 dice, pero él, el Señor misericordioso, perdonaba, entonces dice, la maldad. Y no los destruía. No los destruía. Ahora, yo le voy a ir aplicando esto porque ahora, ¿cuál sería la actitud de nosotros? ¿Cuál sería la actitud de nosotros, hermano, en cuanto alguien hace algo malo? En cuanto alguien comete un error, ¿cuál sería la actitud de usted?
¿Cuál sería la actitud de mí? ¿Será que sería de destruirlo o será que sería de, hermano, de levantarlo? Sería, hermano, de la manera que nosotros podamos entonces decirle, échele ganas, sígase adelante, levántese en el nombre de Jesús. O usted vendría y usted le pegaría el empujón. Porque entonces dice, y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira. Mire, cuando se habla de que Dios extendía su brazo, hermano, cuando se habla de que Dios extendía su brazo, era porque no extendía su brazo en sí. Cuando se habla de esa palabra, cuando extendía su brazo, era porque, hermano, iba a traer juicio, iba a traer castigo, iba a traer alguna reprensión sobre alguien. Entonces, cuando usted empieza a ver, cuando se habla de que extendía su brazo, le digo, usted empieza a ver todo lo que hacía cuando él extendía su brazo. Como dice la palabra. Dice, y no despertó, entonces dice, todo su enojo. Por eso le digo, quiero que nosotros aprendamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, imagínense que a veces cuando se le pegan a los hijos, hermano, hay quienes que depositan todo su enojo en sus hijos, en el enojo, en el coraje que les viene, en la ira que viene sobre ellos. Hermano, vienen y sueltan todo en el castigo que le dan a sus hijos. Imagínense que si así los hicieran, bueno, si así lo hicieron sobre ellos, ¿verdad? Pues en algún momento de darse ellos mismos la razón. Pero yo creo que aún así uno tiene que aprender a amar misericordia. Amar misericordia. Mire, veamos qué es lo que dice 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 9. Vea bien que cómo Dios, hermano, siempre puso hombres. Dios siempre levantó hombres para poder traer su palabra, para que entonces nosotros pudiésemos ver, hermano, aún para nosotros el ejemplo, que Dios siempre estaba interesado en manifestar su misericordia. Porque dice, ahí en 2 de Crónicas 39 dice, porque si os volviereis a Jehová, vea bien, vuestros hermanos y vuestros hijos, dice, hallarán misericordia delante de los que tienen, dice, de los que los tienen cautivos. Pero ¿cuál era el punto aquí de que aún sus hijos en medio de la cautividad iban a alcanzar misericordia? Aún en la mano de sus enemigos, en que ellos se volvieran a Jehová, en que ellos, hermano, de algún momento se arrepintieran del pecado, se arrepintieran de la condición en la que ellos estaban, de la maldad de ellos, de la rebeldía de ellos. Porque entonces cuando usted y yo empezamos a mirar, dice, y sigue diciendo, y entonces dice, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Vea bien. Y no dice, apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Cuántos, hermanos, en realidad queremos tener siempre a favor de nuestro lado? Porque, hermano, el no tener a Dios de nuestro lado, al tener a Dios en contra, al que Dios esté enojado, hermano, por la actitud de nosotros, prácticamente entonces lo que va a pasar es que, póngale aquí en este caso, por eso aquí cuando usted lee aquí en este versículo, entonces la manifestación aún no solamente de la misericordia de Dios, sino que Dios también va a tocar en este caso, hermano, el corazón de otros para entonces aún aquí manifestado en los enemigos, en los que tenían cautivo de alguna manera al pueblo, y iban a alcanzar misericordia a los hijos de ellos. No solamente de esta manera al poder pensar que iban a alcanzar misericordia ellos, sino también sus hijos iban a alcanzar misericordia, que no los iban a destruir, que no los iban a matar. Entonces, póngale, le puse otro versículo aquí, Nehemías 9:31, dice, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni dice, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero aquí se habla de muchas misericordias. Se habla de muchas misericordias de Dios. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo al respecto entonces de la manifestación, como le digo, hay mucho que, hermano, se puede hablar de la misericordia de Dios, pero me llama la atención también en cuanto se habla de otros versículos, hablándose entonces de Jeremías 3:12. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete,
oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré, dice, para siempre el enojo. Entonces aquí, hermano, lo que tiene que de alguna manera apaciguarse es la ira y el enojo de una persona. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos en Dios. Entonces, si Dios fuera como nosotros, hermano, si Dios fuera como usted y como yo, por eso decía en el versículo anterior, ¿verdad? Porque dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero si Dios fuera como usted y como yo, hermano, que cuando agarramos a los hijos, hermano, queremos acabarle el cincho, el leño, hermano, las chancletas, lo que sea, hermano. Lo que sea, porque muchas veces nosotros no hemos aprendido de cómo Dios manifiesta su misericordia para con nosotros. ¿A cuánto le gustaría que Dios fuera así como usted? ¿Ah? Aunque yo sé que nunca Dios va a ser como nosotros, porque Él es nuestro Dios y bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque si fuera como nosotros, hermano. Ay, Señor Santo. Porque, hermano, yo creo que por eso, mire, por eso como le digo, mire, yo siempre les he dicho, ¿verdad? De que, y viene siempre eso a mi corazón, porque a pesar de que mi madre no sabía nada del Señor, hermano, vi la misericordia de ella y a mí eso me marcó la vida. Yo se los he dicho, a mí me marcó la vida eso, hermano, porque yo merecía que, como le decía a mi tía, a mi mamá, dale una leñaseada, porque yo le he dicho, ¿verdad? Que yo me puse a tomar un día antes, hermano, y me fui a acostar a la hamaca, según yo bien acostadito en la hamaca, y cuando me desperté, hermano, miraba todo a nivel, ¿verdad? Y miraba la televisión así flat, ¿verdad? Pero yo no me había dado cuenta que estaba en el suelo, me había caído de borracho, me había caído de la hamaca, y hermano, y cuando entonces llega mi tía y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Darle una leñaseada para que se le quite, decía, yo solo alcanzaba a escuchar, darle una leñaseada, decía. Y entonces yo, pues, como les decía ayer también, ¿verdad? Que yo, hermano, anduve en un tiempo en donde, como le vuelvo a decir, ya quería volverme avestruz, ¿verdad? Que quería meter la cabeza bajo la tierra, porque lo que quería era desaparecerme. Pero entonces me acuerdo que cómo mi mamá me atendió ese día, hermano, porque no me pegó, porque yo dije, si me pega hoy yo me voy de mi casa, porque le digo, estuve en esa etapa, si me pega hoy yo me voy de mi casa. Y hermano, y pues claro, ella no sabía todo lo que yo estaba atravesando, ¿verdad? No sabía cuáles eran mis pensamientos, pero entonces mire, yo bien de goma, hermano, porque estaba de goma, me había puesto bien borracho un día, ese día antes que le digo que me puse bien borracho. Entonces imagínense que, hermano, ¿qué es lo que hizo mi mamá? Me atendió como que yo era un enfermo. Yo le dije, ¿sabe qué, mamá? Fíjese que porque ya no me pegó. Le digo, no me pegó, me perdonó esa mi mamá. Me perdonó que yo estaba tirado bien borracho. Y pues no me había visto nunca y así. Pero entonces le dije, mamá, mire, ¿sabe que? Fíjese que yo me siento mal y quiero mi caldito de gallina. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que lo que uno quiere es eso, su caldito de gallina. Y hermano, y mire, y mi mamá me hace mi caldito de gallina, hermano. Yo pues feliz. Y al ratito, pues ya con un poquito de confianza le digo, ¿sabe qué, mamá? Fíjese que tengo una gran sed y quiero mi limonada. ¿Será que me puede hacer favor de hacer una limonada? Hermano, y mi madre me hace una limonada. Ese día a mí me marcó la vida, porque yo dije, sí me merecía la leñaseada, porque yo sabía que mi conducta no era la buena, no era la correcta. Pero hermano, mi mamá me perdonó esa leñaseada que me merecía, y entonces eso marcó mi vida. Yo dije, mi madre no merece lo que yo estoy haciéndole a ella. Ella no merece pasar lo que yo le estoy haciendo pasar a ella. Porque hermano, entonces yo ahí, como le vuelvo a repetir, y ella no era ni cristiana, pero me supo perdonar, me supo, hermano, entender en algún momento. Quizás puedo pensar al respecto, pero entonces me llama la atención, porque de la misma manera cuando usted lee aquí en Jeremías, entonces 3:12, cuando dice, ve, dice, y clama entonces estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, o sea, al arrepentimiento, hermano, un arrepentimiento. Entonces lo que Dios pide es un arrepentimiento.
Le digo, por lo menos eso es lo que Dios pide. Y dice, dice rebelde Israel, dice Jehová, no hará caer, dice, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, vea bien, misericordioso. Aparte, a pesar de la rebeldía, hermano, porque usted sabe cómo una persona, cómo actúa una persona con rebeldía. Aunque usted le diga las cosas, hermano, él hace lo contrario. Y el pueblo de Israel, Dios le decía, miren, no hagan eso, hermano. Esto parecía que le decían, hagan esto mejor. Entonces hacían lo contrario. La actitud era contraria a lo que Dios les pedía a ellos. Entonces dice, ni guardaré para siempre mi enojo. Entonces vea bien, cuando usted lee Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele, dice, del castigo. O sea que, hermano, Dios no... Bueno, yo creo que nosotros, después de que, ¿verdad?, aplicamos el castigo, ¿cómo se siente usted? A veces hasta mamás y papás hasta se ponen a llorar con los hijos. Después de que le pegaron a los hijos, le dieron una buena tunda, ¿verdad? Ahí está llorando el papá con la mamá porque le pegó al hijo, porque se desahogó el enojo, la ira que tenía sobre su hijo, y no le hubiera gustado pegarle a su hijo. Porque, hermano, en realidad uno no quiere pegarle a sus hijos, no quiere de alguna manera castigarlos. Pero entonces, mire, Dios, como dice aquí, que se duele del castigo. O sea, no crea usted que Dios, hermano, diga, bueno, que les vaya fuego a estos, ¿verdad? Que se destruyan estos. No. Por eso, hermano, yo creo que en el último tiempo que se va a manifestar, en el último periodo que se ha de manifestar, hermano, el poder de Dios, y va a venir la ira de Dios sobre la humanidad también. Por eso, en el tiempo que nosotros estamos, un tiempo de gracia, un tiempo, hermano, donde la misericordia de Dios todavía, hermano, está manifestada, pero ya del tiempo de la tribulación, hermano, para la gran tribulación, ahí sí que lo que va a venir es la ira de Dios. Lo que va a venir es definitivamente la ira de Dios. Entonces, por eso cuando nosotros entendemos, aún ver en Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman, vea bien, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que la misericordia, hermano, está sobre el pueblo de Dios. La misericordia de Dios está sobre los hijos de Dios. Y como vemos aquí dice, y hago mi misericordia a millares, a los quienes dice, a los que le aman, no a los que le aborrecen. Hermano, a los que aborrecen a Dios, a los que no creen en Dios, a los que, hermano, se burlan de las cosas de Dios, sobre ellos no va a haber misericordia, sobre ellos va a venir la ira de Dios, al menos que se arrepientan, ¿verdad? Pero entonces dice, y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? Yo sé que usted está ahí porque ama a Dios. Y también queremos guardar sus mandamientos, queremos guardar su palabra, queremos vivir su palabra. Porque, hermano, también Dios dice que al hijo que ama, Él lo va a corregir también, ¿verdad? Pero la corrección, yo pienso de que, imagínense que por eso cuando hermano David hizo cosas incorrectas, cosas malas delante de Dios, en una ocasión Dios le dice, ¿sabes qué, David? ¿Quieres caer en las manos de los hombres o quieres quedar en mis manos? David dice, se la puso a pensar, ¿verdad? Lo pusieron entre la espada y la pared, pero David dice, Señor, ¿sabes qué? Mejor prefiero quedar en tus manos, porque sé, Señor, que muchas son tus misericordias. Porque el hombre, hermano, ay, Señor, el hombre, hermano, imagínense cómo hubiera hecho trizas el hombre a David. Si, hermano, si a veces con lo poquito que uno hace, hermano, a veces lo quieren hacer picadillo, hermano. Con lo malo que una persona haga, lo quieren hacer picadillo. Con un error que alguien cometa, hermano, quieren tomar actitudes. El hombre quiere destruir. El hombre hacia eso lleva, hermano, el enemigo al hombre a que no use la misericordia, sino que a que destruya.
Pero entonces, si nosotros como hijos de Dios aprendemos de nuestro Padre Celestial, hermano, entonces yo creo que vamos a tener que actuar de alguna manera como actúa nuestro Padre Celestial también. ¿Cuántos queremos actuar como actúa nuestro Padre Celestial? Hablándose en este aspecto de la misericordia, hermano, y hablándose no solamente probablemente en eso, sino en todas las cosas que podamos aprender de Dios. Hay cosas que el mismo Señor Jesucristo dijo: aprended de mí. Pero hay cosas que nosotros podemos aprender de nuestro Padre. Por eso, si algo siempre hemos dicho, que nosotros aprendemos o llegamos a conocer a Dios, a nuestro Padre, a través de su palabra. Ahí está Dios manifestado. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios no quiere para nosotros? Ahí está establecido en la palabra de Dios. Pero entonces me llama la atención esto, porque entonces el Señor por eso dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero hermano, si dejamos de amar a Dios y dejamos de guardar sus mandamientos, entonces hermano, en algún momento espérese que también Dios va. Por eso, si algo, mire, nosotros decimos a la gente: mire, pórtese bien. Pórtese bien, porque yo sé, entendemos que Dios es un Dios de misericordia, pero cuando también corrige, también corrige. Entonces, quiero llevarlo a otro punto, porque sé que el tiempo se nos va rápido y a ver si alcanzamos a ver todo, ¿verdad? Pero no creo. Pero bueno, vamos a ver entonces lo que entonces enseña al respecto de la bienaventuranza del misericordioso. Si entonces nosotros estamos viendo cuál es la actitud del Padre, cuál es la actitud de nuestro Padre Celestial, cómo él, hermano, la misericordia lo llevaba siempre a perdonar la rebeldía, la iniquidad, la transgresión, el pecado. Hermano, siempre Dios, cualquiera sea la ofensa, su misericordia siempre lo llevaba al perdón, a que Él pudiera perdonar a las personas. Entonces, como le digo, veamos entonces la bienaventuranza del misericordioso, porque entonces, como le digo, habría muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar dentro de este tema, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón, entonces lo vamos a ver. Porque entonces dice Mateo 5:7, un versículo que es muy conocido: bienaventurados, dichosos, felices, contentos, bendecidos los misericordiosos. ¿Cuántos misericordiosos sabemos aquí? ¿Cuántos misericordiosos sabemos aquí, hermano? Pregúntele ahí al hermano que tiene a la par: en realidad usted es misericordioso, dígale. Si le dice sí y usted lo ha mirado que ha depositado su ira sobre su hijo, dígale: no, entonces, pero acuérdese que lo he visto que usted ha depositado su ira sobre su hijo. Pero yo creo que estamos aprendiendo la misericordia. Claro, yo no le estoy diciendo que no hay que corregir a sus hijos, hay que corregirlo cuando hay que corregirlo, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que de alguna manera hay quienes que definitivamente se pasan, ¿verdad? Que póngale que, hermano, le pongan fuego a su hijo en su mano, hermano, y que lastimen a los niños para castigarlos, que depositen sus iras, hermano, su enojo en la vida de sus hijos. Mira, hay quienes, hermano, hasta que se le quita lo colorado, de la cara, hermano, dejan de pegarle a sus hijos. Y no es así: 1, 2, 3 buenos y ya estuvo, para que baile nada más ahí ¿verdad? Y que entienda que hay corrección también. O de alguna manera hay que corregirlos. Entonces, pero no hablándose, ¿verdad?, de un maltrato que usted quiera matar a su hijo de una vez, no. Entonces vea bien: bienaventurados, entonces dice, los misericordiosos, porque ellos, ¿qué dice, hermano? Alcanzarán misericordia. ¿Cuántos queremos alcanzar misericordia? La misericordia primeramente de Dios, y como también la misericordia que puede haber en los hombres, como Dios le dice en este caso también al pueblo de Israel, que aún sus hijos en donde quiera que estén, hermano, aún en la esclavitud, como le decía, ellos iban a alcanzar misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros entonces entendemos lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces, mire, me llamaba la atención esto, porque entonces en cuanto se habla de esta bienaventuranza, de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Pero entonces me lo llevo a Proverbios capítulo 17, 11. Mire, ¿hacia dónde te lleva entonces el hacer misericordia? ¿Qué efecto puede tener el hacer misericordia? Porque entonces ese Proverbios 11, 17 dice, a su alma hace bien el hombre, ¿quién dice? El hombre misericordioso. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Dice, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque el problema es no poder perdonar. El problema, hermano, es no entender que así como esta persona en algún momento pueda llegar a fallar, pueda llegar a cometer alguna falta, y que posteriormente a él va a necesitar esa misericordia también. Entonces esta persona lo que viene a traer a su corazón es el odio, el rencor, el coraje, y por lo cual entonces aquel que aprende a descansar en el Señor, aquel que aprende a hacer misericordia, entonces por eso dice, a su alma hace bien. A su alma hace bien. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver que hay gente que hermano, lo que procura siempre ver en la vida de las otras personas es el mal, no el bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su alma. El quererle ver el mal a otros y no, hermano, porque la Biblia dice que nosotros lo que no queremos para nosotros, no lo debemos desear para otros. Lo que usted quiere para usted, deséelo para otro, para que entonces ese bien venga sobre su vida también. Porque si usted y yo deseamos el mal para otros, entonces el mal que podamos desear para otros, ese mismo mal no pueda venir a nosotros. Pero entonces por eso dice aquí, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Por eso le decía a usted, ¿cuántos misericordiosos sabemos aquí? Así definidos, mis hermanos. Porque en realidad nosotros debemos de aprender a amar misericordia. Debemos de aprender a amar misericordia, porque eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Mire, dentro de una de las actitudes del misericordioso que podemos ver ahí, es que entonces también comparte. El misericordioso comparte. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan, dice, al indigente. La Biblia Martín Nieto dice, el hombre misericordioso será bendecido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos de parte de Dios? Dice, porque da su pan al pobre. Porque da su pan al pobre. Entonces el misericordioso dice, da su pan al pobre. Pero hermano, cuando nosotros vemos la necesidad, ¿será que nosotros hermanos, somos conmovidos o somos movidos a poder darle a aquel que no tiene? Porque una de las cosas que nosotros muchas veces hacemos, solamente nos preocupamos por nosotros y no vemos la necesidad del otro. Pero el misericordioso, entonces, lo que pasa con él es que recibe la bendición de Dios cuando aprende a compartir. El aprender a compartir, hermano, el misericordioso entonces comparte, pero cuando comparte entonces recibe la bendición también de Dios. Pero aquí se está hablando, ¿verdad?, de que comparte el pan. Y mire, cuando se comparte el pan, no solamente podría hablarse, ¿verdad?, a lo que es literal, o el pan que viene a sustentar el estómago, sino también acuérdese que el pan representa, hermano, la palabra, ese pan espiritual. Usted está mirando la necesidad de otro espiritualmente, hermano, y ni siquiera le habla de Cristo Jesús. Usted ni siquiera, hermano, se acuerda de decirle, ¿sabe qué? Fíjese que igual estaba yo, hasta peor, pero ¿sabe qué? El Señor me ayudó. El Señor es el único quien puede ayudarla a usted, puede ayudarlo a seguir hacia adelante. Yo sé que usted tiene necesidad, hambre del Señor, hambre de la palabra de Dios, pero que solamente Dios puede venir y sustentar su alma. Pero entonces, eso es una de las actitudes, hermano, que tiene el misericordioso. Otra, entonces, lo que el Señor nos enseña también
aparte de poder compartir el pan con el hambriento o con el pobre, con el indigente, entonces la Biblia nos enseña a que debemos de ser misericordiosos los unos con los otros, entre hermanos. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que ya la hicieron aquí ya totalmente, hermanos? ¿Cuántos creen que ya usted no tiene ningún error, ningún hermano indesperfecto? Usted ya es perfecto o es perfecta. Y usted diga, yo, pastor, yo ya, definitivamente yo ya vuelo. Yo ya no voy a cometer ningún error, pastor. Y al que cometa un error aquí en la tierra, entonces a ese ishkamik. A ese hay que matarlo. Como hermano, imagínense, porque póngale en este caso, cuando nosotros vemos, hermano, cuando le decían al pueblo, ¿a quién quieren ustedes? ¿Quieren a ¿cómo se llama este? ¿Bartimeo? No. Barrabás, sí, perdón, ahí está. Se me va. Bartimeo era el ciego, ¿ah? Barrabás. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente sentenciaba a Jesús. A Jesús, mátenlo, crucifíquenlo. Hermano, sin saber que en ellos en algún momento podían cometer una falta y que ellos hubieran tenido que estar en la cruz. A ellos les hubiera tenido que llegar a tocar el estar en la cruz. Entonces póngale que en ese caso así hay mucha gente. Hermano, perdonamos al hermano, perdonamos a la hermana. No, pastor, hay que matarlo. Démosle chicharrón de una vez. Pero ahora, póngale que entonces se le volteara, como dice la tortilla, ¿verdad? Se volteara la otra cara, que le tocara a él o a ella. Por favor, perdónenme, ayúdenme, no sean así, no me maten, no me quiten. Es como los ladrones, hermano. Estos ingratos, yo he mirado en realidad que la actitud de ellos es de hacerle daño a otras personas, pero cuando entonces a ellos les van a hacer el daño, ahí están de rodillas, por favor, no me maten, no me hagan, hermano. Y como le pegaron al que le robaron, entonces a él le dieron, como dice, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Al que hierro mata, a hierro muere, dicen. Entonces, como aquel hermano no supo hacer misericordia, se olvidó que también estaba en la tierra y que en algún momento le iba a tocar su turno a él o a ella. Y cuando le tocó su turno, cuando le tocó el tiempo a que esta persona en algún momento llegó a cometer un error, entonces ahí sí empezó a suplicar misericordia, porque él no hizo misericordia con la persona que tenía que hacer misericordia. Hay que sufrir muchas veces lo que hacemos que otros sufran. Hay que pasar muchas veces lo que muchas veces hacemos que otros pasen. Y que muchas veces no lo queremos para nosotros, pero sí lo deseamos para aquel o para aquella. Entonces, ¿cuántos misericordiosos sabemos acá? Mire hacia el hermano, dígale, sí, es serio. Dígale, usted es misericordiosa, misericordioso. Porque mire, el misericordioso es capaz de perdonar. Así como el Padre Celestial ha perdonado, hermano. ¿Y cuántas nos ha perdonado a nosotros, hermano? ¿Cuántas le ha perdonado a usted, papá? Ahora es capaz usted de perdonar. Somos capaces nosotros de perdonar. Bueno, eso ya usted lo sabe, ¿verdad? Dios y usted lo sabe. Si usted hace como el pueblo con Jesús, hermano, el pueblo de Israel con el Señor Jesucristo,
Crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. Entonces no vaya a ser que le vaya a tocar como David, pidiendo juicio para otro y el juicio vaya a ser para uno mismo. Yo creo que tenemos que tener el cuidado muchas veces de las cosas que nosotros decimos o hacemos. Porque lo que tú no quieres que hagan contigo, tampoco lo tienes que hacer con los demás. Y si sos capaz de usar la misericordia, vas a ser capaz de perdonar a las personas, aún de lo que te hayan hecho. Porque mire, se lo voy a poner de esta manera. Hay mucha gente que hermano, y se lo voy a poner así, no sé por qué Dios me lo trae, ¿verdad? Pero hay mucha gente que hermano dice, ay, es que me están brujeando, y ¿sabe qué es lo que hace la persona que supuestamente sabe que la están brujeando? Va y se busca a otro brujo y quiere brujear. Si no quiere que se lo hagan a él, entonces ¿por qué está buscando a otro brujo para que le haga mal a otra persona? Porque el mal existe. Pero yo sé que sobre los hijos de Dios no viene ningún mal de esos, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Pero entonces, hermano, póngale, ¿cómo entonces alguien que no quiere que le hagan daño va a venir y le va a hacer daño a otro? Eso no es usar la misericordia. No es llegar a perdonar, porque aquel que perdona olvida. Y mucha gente por eso se caracteriza de eso, de que, ay, es que yo perdono pero no olvido. Entonces no está perdonando. Entonces vea bien, el misericordioso entonces es capaz de perdonar, sabiendo que la palabra de Dios también dice que el que está firme, dice, mire que no caiga. El que cayó, el que resbaló, David en un momento, hermano, resbaló, falló, se equivocó. Sansón también se equivocó, falló. Pero la misericordia de Dios siempre ahí estuvo. Usted y yo podemos fallar, pero la misericordia de Dios ahí está. Pero eso no nos da el derecho, entonces voy a ir a pecar, ¿verdad? Pastor, deme chance, voy a ir a echar mi colacito. Señor, reprenda, va todo eso. Tenemos que estar conscientes de que todo trae una consecuencia, sí. De las consecuencias nadie se va a escapar, hermano. Dios puede tener misericordia porque Dios diga, bueno, a este ingrato lo voy a quitar de una vez de la tierra, me lo llevo de una vez. Póngale que con el hecho, hermano, de decir, voy a ir a hacer cosa mala y pasa el carro, pum, se lo pasa llevando de un solo. Dios sabía cuál era la intención de ir a hacer mal. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquel que está firme, dice, mire que no caiga. Porque el que está firme puede llegar a juzgar y decir, no, pues, ¿por qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? Es que este es un pecadorazo, una pecadoraza, es un malo, un malvado, y cualquier cosa le pueda venir a la mente a la gente, ¿no? Pueda condenar, pastor, a los leones. Que se los coman los leones, pastor. Pero hey, ten cuidado que estás en la tierra y puede ser que al rato te van a llevar a ti a los leones también. No te van a llevar a los leones, sino que a los cocodrilos también, ¿va? Entonces, cuando nosotros entonces empezamos a ver que el que está firme, dice, lo que le enseñan es que mire que no caiga. Y por eso la Biblia dice que cuando alguien, hermano, cae, lo que hay que hacer, los espirituales vienen y ¿qué hacen? Lo tiran. Los espirituales vienen y lo restauran, lo levantan, le dicen, vamos, sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Hoy pues usted falló, yo no quiero fallar, pero si me tocara, pues entonces está usted también para ponerme el hombro y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque aquí no se trata, hermano, de que vamos a condenar, no se trata de decir, de echarle tierra de una vez a una persona, ¿verdad? O a un hermano más que todo, o a una hermana. No se trata de echarle tierra, se trata de ponernos en el lugar de ellos en algún momento. No porque nosotros lo querramos hacer, pero ponernos en el lugar de ellos. ¿Por qué? Porque le digo, nosotros estamos en la tierra. Nosotros estamos en la tierra y entonces mientras nosotros estemos en la tierra, si permanecemos firmes y no resbalamos, no caemos, bendito sea el nombre del Señor. Pero como gente espiritual, entonces tenemos que levantar a aquel que de alguna manera, hermano, pueda caer, pueda resbalar. Decirle, hermano o hermana, le doy la mano y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús.
Eso hacen los espirituales. Los espirituales no vienen, hermano, y empiezan entonces a murmurar y a empezar a criticar y mire, y fíjese, y se miraba tan así, tan santita, tan santito. Mire, yo miraba que le salían las alas, las aureolas, y mire, y hermano, y todavía con la otra gente allá afuera. Fíjese usted que mire, allá, fíjese que yo miraba a un angelito, a una angelita, y fíjese y si usted, ay no, si usted supiera qué hicieron. Eso no lo hacen los espirituales. Eso lo hacen aquellos que no tienen misericordia. Eso lo hacen aquellos que no se consideran ellos mismos. Eso lo hacen esos tipos de personas. ¿Por qué? Porque a ellos se les olvida que ellos todavía están acá. Entonces, para ir terminando, Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. O sea, eso es lo que tenemos que aprender también, a ser. O sea, sed todos de un mismo sentir. Mire, porque ¿sabe por qué? ¿Por qué dice esto aquí? Sed todos de un mismo sentir. Porque usted se duele, hermano, cuando algo sucede en la vida de una persona. Hermano, uno se duele cuando alguien fracasa en la vida. Yo no sé si usted se duele, ¿verdad? Pero por lo menos yo sí siento en mi corazón el dolor cuando algo sucede en la vida de un hermano o de una hermana. A mí me duele mi corazón. Pero dice entonces compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y para terminar entonces ya con esto, le voy a dejar la misericordia de Jesucristo. Hablando de la misericordia de Jesucristo. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué dice, hermano? Misericordioso. Dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar entonces, dice, los pecados del pueblo. Pero Jesucristo tenía que venir en carne, tal y como nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, entonces ahora Él, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Él dice: Padre, yo sé que no es fácil estar en la tierra. Padre, yo sé que hay debilidades en la humanidad. Padre, yo sé que en el cuerpo se sufren tantas cosas que aunque uno no quisiera hacerlas. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, eso no es lo que hago. Y por eso dice, yo me pongo a pensar, el Señor: Padre, perdónalos, yo lo entiendo a él, lo entiendo a ella, porque no es fácil estar allá en la tierra así con un cuerpo pecaminoso, un cuerpo en donde en ese cuerpo sufre de tantos cambios. Entonces, por eso entonces el Señor Jesús tenía que venir, hermano, de esa manera, siendo 100% Dios y 100% hombre. En su naturaleza humana, hermano, el Señor, glorioso el Señor. El Señor Jesús, por eso, mire, cuando el Señor Jesús, hermano, anduvo en la tierra, Él dijo: yo no vine a condenar, sino yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo: yo no vine a condenar a nadie. Por eso cuando, hermano, miró a aquella mujer que aquellos hombres ingratos, sin misericordia, porque a la que encontraron en pleno adulterio, hermano, la llevaban con sus grandes rocas, sus grandes piedras, ¿verdad? David por lo menos llevaba su ondita y sus 5 piedras para Goliat, pero aquellos, imagino que llevaban las piedras más grandes, porque lo que querían era matar a la mujer. Y acuérdense que aquella mujer que la encontraban en el hecho de adulterio, de fornicación o de adulterio más que todo, hermano, venían y las apedreaban. Esa era la forma como las mataban o los mataban. Entonces cuando usted se da cuenta que entonces por eso el Señor Jesús les empieza a tirar a la conciencia de ellos. A la conciencia les empezó a decir: hey, ¿ustedes están libres de pecados? ¿Ustedes creen que ustedes no pudieran estar en el lugar de esta mujer? O sea, no se lo dijo así, ¿verdad? Pero póngale, yo me lo puedo pensar, una pensadita mía. ¿Ustedes no consideran que ustedes estuvieran en lugar de ella ahorita? ¿O no consideran de que posteriormente ustedes puedan estar en lugar de ella? ¿Y qué pasaría con aquellos que vengan detrás de ustedes?
para apedrearlos también. Entonces, no apedrees a otros si no quieres que te apedreen a ti. No le tires la piedra a otro si no quieres que te la tiren a ti. Y en eso se manifiesta la misericordia, hermano, de que nosotros no queremos para otro. Y a donde nos lleva la misericordia entonces es a perdonar. Jesús le dijo, vete y no peques más, no lo hagas más. No lo hagas más. Entonces, por eso le puse también aquí Santiago 5:11 y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acuérdese que Jesucristo, hermano, murió por nosotros. Y por su misericordia, el Señor sabía, hermano, la joyita que era usted y yo. ¿Acaso poquita cosa era usted, pues? ¿Acaso poquita cosa era yo, hermano? ¿O bonita cosa éramos nosotros? No. Pero el Señor, por su misericordia, fue capaz de ir a morir a la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Es que tenemos que estar dispuestos, hermano, mejor a hacer por otros de la manera como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto por nosotros. Si a alguien le fueran a tirar la piedra, usted dijera, no, ¿sabe qué? Tírenmela a mí mejor. O usted agarraría la piedra y se la tiraría también, ¿verdad? ¿Cuál sería la actitud de nosotros? Porque el Señor, hermano, estuvo dispuesto a ir a morir por nosotros. Por eso Jesucristo nos dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes y también a ser misericordiosos. Porque con la misericordia que nosotros podamos aplicar sobre de otros, también nos van a aplicar misericordia a cada uno de nosotros. Acuérdese que mientras estemos en este mundo, hermano, yo le pido al Señor Padre que le venga la vida de mis hermanos, Señor, del pueblo de Israel cuando estaban crucificando a Jesús. Que se les venga a ustedes, que hermano, venga eso a la mente de ustedes, que lo que ustedes no quieren para ustedes, no lo deseen para otros. Que no vayan a decir, crucifiquen a Jesús. Porque entonces el que debería de estar allí en esa cruz hubiéramos sido nosotros, no Jesús. Pero póngale que en este caso pidiendo que le hagan daño a otro y el daño que no queremos para nosotros. Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. No importando quiénes éramos nosotros, no importando quién era usted ni quién era yo. Estamos llenos de errores, llenos de imperfectos. Por eso les he preguntado si hay algún perfecto por ahí. De nombre probablemente hay muchísimos, ¿verdad? Pero hermano, de condición, que ya no cometa errores, que ya no cometa pecado, que ya no insulte, que ya no ofenda. ¿Habrá alguno perfecto por ahí? Hello. ¿Habrá alguno por ahí? Si alguien que se considera así y pues que quiera matar a todos, que quiera acabar con todos, al rato acaban con él, con ella. Le dejo eso en su corazón para que usted pueda meditar, pueda pensar. Y que lo que tenemos que aprender es amar misericordia. Así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, así también los hijos tenemos que aprender a ser misericordia. Apliquemos la misericordia. Dentro de este tema, como le digo, es impresionante, es poder ver, hablar de todo lo que está enseñado para cada uno de nosotros o hablado para cada uno de nosotros. Le dejo eso en su corazón y ahí donde usted pueda inclinar su rostro. Vamos a orar. Jesucristo hizo misericordia. Jesucristo manifestó su misericordia para con cada uno de nosotros. Si usted ha deseado algún día mal para alguien
y ese mal no lo quiera para usted, este es el momento que usted le diga al Padre: Padre, perdóname. Perdóname, Señor, sé que lo hice ignorantemente, o sé que lo dije ignorantemente, Señor, perdóname. No quiero mal para nadie, Señor, aunque por muy mal que me hayan hecho, no quiero ser igual yo. ¿Por qué no le dice al Señor ahí donde usted está: Señor, perdóname? Sea consciente delante del Señor, sea consciente delante del Padre y dígale: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces, Señor, mi vida. Perdóname. Perdóname porque no quiero el mal para otros. Me acuerdo en una ocasión que yo en una oración le dije: Padre, castiga a esa persona. Y el Señor me habló en ese mismo momento y me dijo: no pidas para otro lo que no quieres para ti. La vida me cambió, hermanos, en ese sentido, porque empecé a entender de que no puedo aplicar para otro lo que no quiero para mí. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Así sinceramente, si tienes que volverte al Señor, si crees que le fallaste al Señor, pídele perdón. Ahí donde tú estás, pídele perdón. Dios es fiel y justo para perdonarte. Pídele perdón, dile: Señor, perdóname. Sé que hice cosas incorrectas en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. Sé que dije cosas que no fueron agradables en contra de mi hermana y en contra de mi hermano. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Pídele perdón. Pídele perdón, el Señor es fiel y justo. Oremos en esta hermosa hora. Padre, usted que está sentado en su trono, mi Dios amado, y a la diestra su Hijo amado Jesucristo, Señor, vengo delante de su presencia, Padre, pidiéndole que nos perdone, que me perdone primeramente, Señor, a mí. Señor, cualquier cosa, Señor, mala, cualquier actitud incorrecta, Señor, aún de rebeldía, de desobediencia, Señor, aún todos nuestros pecados, transgresiones, maldades e iniquidades, Padre, perdónenos. Señor, y enséñenos también a nosotros a perdonar, Señor, a otros. Que apliquemos la misericordia, Señor. Que apliquemos esa misericordia para con otros, mi Dios eterno, por favor, Padre. Que dentro de ese efecto de la misericordia, Padre, nosotros podamos entender que somos imperfectos. Que si nosotros aplicamos misericordia con otros, Señor, sabemos que se nos aplicará la misericordia a nosotros. Primeramente suya, Padre, y también tocará el corazón de los hombres, Padre, para poder aún así, Señor, alcanzar misericordia suya, Señor. Oh, Señor, aún en los momentos más difíciles, Padre, su palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia en el oportuno socorro, Señor. Por favor, Padre, aún en los momentos más difíciles, Padre, que alguien esté atravesando, hoy estamos, Señor, suplicando su misericordia, Padre, sobre sus hijos, sobre sus hijas, Padre. Aquel que ha tropezado, levántelo en el nombre de Jesús. Que Él pueda mirar su misericordia, Padre Santo, sobre su vida, Padre bendito. Se lo pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo. Usted que es poderoso, mi Dios amado. Usted que es maravilloso, en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo es su nombre, mi Dios. Santo y poderoso es su nombre, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias, gracias por su presencia, Señor. Gracias por su Espíritu Santo, Padre, que viene, Señor, a redarguirnos, Señor, mi Dios amado. Que su Espíritu Santo, Señor, que viene a enseñarnos, viene a guiarnos, Señor,
viene a corregirnos, mi Dios. Oh, gracias, Padre, por su Espíritu Santo, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que siempre, Señor, están ahí, Señor, deseosos de su palabra. Aquel que quiere ser edificado, Señor. Aquella que quiere ser edificada, que quiere ser bendecida con su palabra, Señor. Bendígalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo pedimos, mi Dios amado, por favor, Padre bendito. Usted que es grande y poderoso, mi Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre sus vidas. La paz de Jesucristo, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre celestial. Amén y amén. Así es que Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, pues nos estaremos mirando a las 2 de la tarde. Que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presentó un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible.